Mi cocina es una cocina muy sencilla realmente, ¿eh? A mí me gusta definir el tipo de cocina que hago como una cocina, por supuesto, donde lo principal y lo más importante es el producto, la materia prima, donde el sabor es lo que viene después y luego ya pues bueno, pues es una cocina que indudablemente tiene unas raíces muy tradicionales, pero con también una base muy potente de la cocina de vanguardia y la cocina moderna. El intentar trabajar los productos y cambiarle las texturas y este tipo de trabajos pues es algo que realmente desde que o Ferran Adrià empezó a destacar en este mundo, pues él nos ha inculcado el intentar sacar el máximo a cada producto, ¿no? Y yo es lo que he intentado hacer, en este caso sobre todo con el aceite de oliva, que para mí es uno de los productos más importantes que tenemos y uno de mis productos fetiche, que no puede faltar en una buena carta o en un buen menú de degustación. Pues bueno, lo que hice fue ver de qué manera podía conseguir que el aceite de oliva fuera el producto principal. La verdad es que Sublimusion es la evolución de un espacio que tenemos en Madrid, que se llama el Taller de Paco Roncero, y ahí es donde nace todo, ¿no? Es verdad que también otra vez Ferran Adrià pues fue el que nos inculcó y el que empezó con un taller gastronómico donde empezar a desarrollar y a dedicar, como cualquier empresa que quiere innovar y que quiere evolucionar, pues espacio, recursos, tiempo, dinero y personas a investigar, ¿no? Y bueno, pues yo también empecé a hacer esto hace bastantes años y hubo un momento en el que tenía necesidad de evolucionar ese espacio y renovarlo. Y bueno, pues yo creo que también cada cocinero ha ido buscando su parte su pequeño hueco, ¿no? donde sentirse cómodo. Unos se han sentido cómodos con las verduras, otros se han sentido cómodos con las carnes, otros con algún tipo de producto. Y bueno, pues yo quería en ese momento no solo estudiar lo que comentábamos antes, ¿no? Qué es lo que hay en el plato, sino cómo hacer que la experiencia del cliente fuera diferente, única y mejor, con todo lo que hay alrededor de un plato, ¿no? Dentro de un restaurante. Y bueno, pues ahí lo que hice fue juntarme con talento de otras profesiones, porque al final yo siempre digo que nosotros somos cocineros y lo que sabemos es cocinar, ¿no? Y junto con esta gente pues empezamos a diseñar este espacio, un espacio donde por supuesto yo quería que hubiera mucha tecnología, que estuviera por debajo del diseño, o sea, que no sé, que esa tecnología estuviera pero no fuera invasiva, que hubiera mucho diseño pero que estuviera todo eso por debajo de la gastronomía, ¿no? Porque para mí lo importante dentro de estos espacios es que la gastronomía sea espectacular y que lo demás sean simples aderezos para que el cliente sienta esa experiencia como diferente. Nosotros queríamos sacar el taller fuera de Madrid y llevarlo a alguna parte, a diferentes partes del mundo, y cuando empezamos a ver localizaciones pensamos que Ibiza hoy por hoy es un sitio muy internacional y con una proyección impresionante. Entonces sumaba a eso, sumaba que realmente en Ibiza la gente tiene una mentalidad mucho más abierta que quizás en otras ciudades de la península, incluso en una ciudad como la capital, que es Madrid, o incluso como pudiera ser en Barcelona, ¿no? Que también están mucho más abiertos a todas estas cosas. Pero bueno, creo que Ibiza en ese sentido era la ciudad ideal. Y luego necesitábamos un partner que por lo menos estuviera un poquito de loco como nosotros, ¿no? Que tuviera ese grado pequeño de locura y que apostara por un proyecto como Sublimusion, en el que indudablemente hay que hacer una fuerte inversión, pero en el que pensamos que puede tener un retorno ya no solamente económico, sino de imagen y de lo que puede suponer a la hora de comer de una manera diferente en un restaurante muy importante. Nosotros no le hemos puesto ni siquiera nombre a los platos, le hemos puesto nombre a las escenas, a los actos, porque para mí es como si fueras un teatro donde hay diferentes actos, diferentes escenas, y entonces te vas a encontrar desde una escena en la que te vas a tomar un picnic en Nueva York, porque yo soy un enamorado de Nueva York y me encanta ir a correr el maratón de Nueva York. Entonces uno de mis sitios favoritos es Central Park. Entonces bueno, pues alrededor de las pantallas vas a estar en Manhattan y en la mesa te vas a encontrar en el césped o en la hierba de Central Park con una bolsa de picnic muy americano y tomándote un picnic pues muy diferente a lo que pueda ser un picnic tradicional, ¿no? De ahí nos podemos ir a un palacio tipo versallesco donde la gente se pone unas máscaras inclusive para comer y tal, porque bueno, esto viene de también una de las películas que me gustan, que es La Bella y la Bestia, donde vamos a hacer una rosa que se come y donde bueno, pues ahí hacemos un juego con la gente para que se divierta, y es un momento pues quizás muy emocionante, muy divertido también, ¿no? Y bueno, pues así irán pasando escenas desde que te bajaremos al centro de la Tierra en un ascensor que irá pasando por todas las capas de la estratosfera,
vamos, por todas las capas de la tierra hasta abajo, o te vas a comer un plato de moluscos rodeado de peces, y donde incluso vas a comer en un plato en el que habrá movimiento, pero hasta ahí puedo leer. Para mí, mi trabajo es mi hobby, es mi pasión, entonces cualquier cosa que hago siempre me parece que estoy en ese momento dulce. Pero bueno, es verdad que en los últimos años, y sobre todo en estos últimos 2 años, creo que he tenido una evolución a nivel profesional muy importante, a nivel de madurez, que yo creo que eso también es importante, con un equipo de gente que te sigue en todos tus proyectos, y esto te hace crecer e intentar, pues eso, seguir reinventándote, ¿no? Yo creo que Sublimotion ha sido un paso más dentro de, bueno, pues de mi forma de entender la gastronomía. Y como te decía antes, no sé muy bien hasta dónde llegaremos, pero yo soy una persona que inquieta, que me gusta crecer, que me gusta evolucionar, que me gusta hacer cosas nuevas, que me gusta aprender de lo que hacen mis colegas y luego pues poder desarrollarlo a mi manera. Y bueno, pues yo creo que con esa mentalidad, por eso la cocina española está hoy donde está, ¿no? Porque creo que esa mentalidad que tengo yo la hemos ido aprendiendo entre todos, ¿no? Y por eso hoy por hoy, primero que hay mucho talento en la cocina española, y segundo que hay mucha gente, y todo ese talento pues quiere evolucionar, quiere crecer y quiere desarrollar cosas. Pues yo creo que si la cocina española ha crecido y ha evolucionado en los últimos años de esta manera es porque nos hemos unido y hemos sido capaces de compartir. Yo creo que hay varias cosas importantes, ¿no? Una, empezamos a viajar, a conocer el mundo y a ser capaces de todo eso que aprendíamos por ahí, traerlo, hacerlo nuestro y desarrollarlo de nuestra manera. Dos, creo que tenemos la mejor materia prima del mundo, pero aún así, si hemos encontrado algo de materia prima que pueda influenciarnos y que pueda ser bueno, y nosotros no encontrarla aquí, la hemos traído y la hemos hecho nuestra. Y tres, creo que compartir, o sea, no hay otra profesión en el mundo que sea capaz de compartir y de tener la honestidad después de decir de dónde has aprendido, de dónde has cogido una técnica u otra, ¿no? Y eso nos ha hecho evolucionar muy rápidamente. Yo creo que somos un gremio y un grupo de cocineros con talento, con mucha profesionalidad, con muchas ganas de evolucionar, pero luego, si te das cuenta, somos un grupo de amigos. Si la gastronomía está de moda y si esto va a durar o no va a durar, pues bueno, yo creo que sí que es verdad que estamos en un momento muy dulce, que quizás estamos en lo alto de la pirámide a nivel de momento mediático. Los programas de televisión creo que están ayudando mucho en esto, pero yo creo que también nosotros en los últimos 15 años hemos sido lo suficientemente inteligentes o coherentes más bien en saber que nosotros al fin y al cabo lo que somos es cocineros, que tenemos que aprovechar este tirón mediático porque indudablemente esto hace que nuestros negocios puedan ir mucho mejor, que la gente conozca mucho más la gastronomía y que esto nos permita a nosotros evolucionar, porque nos ayudan marcas, porque nos ayudan personas a que esto crezca. Pero es difícil de saber, ¿no? Yo creo que si seguimos como estamos haciendo las cosas hasta ahora y teniendo ese cuidadito y los pies en el suelo, y yo creo que casi todos los cocineros hoy por hoy es verdad que siguen manteniendo los pies en el suelo, esto tiene que durar mucho tiempo, porque el acto de comer es un acto que va a seguir estando toda la vida, y si encima somos capaces de desarrollar experiencias nuevas y hacer que la gente sienta cosas nuevas y bueno, y como decimos, ¿no? Que al final la gente se vaya un poquito más feliz cuando viene a nuestros restaurantes, pues esto hará que la gente siga creyendo en nosotros. Nosotros podemos ser grandes prescriptores de muchas cosas, ¿no? De salud, por supuesto, de una buena alimentación, pero también una cocina es un espacio donde hay que tener mucha disciplina, donde date cuenta que nosotros al final tenemos que abrir a una hora y dar de comer a un número de clientes y está todo muy marcado, con lo cual tiene que estar todo muy organizado. Entonces, en ese sentido es verdad que nosotros sí que podemos ser prescriptores de muchas cosas a nivel educativo, y por eso cada vez hay más gente que quiere ser cocinero. Es verdad que, claro, toda esta parte mediática está ayudando mucho, pero yo ahora mismo me quedo de verdad alucinado cuando vienen los niños que les firmes una chaquetilla o algún padre, oye, mi hijo es que le encanta la cocina y tal, ¿no? Pues esto, claro, esto a nosotros nos llena, por supuesto, de orgullo.
Yo siempre me hacía la pregunta esa, ¿no? Si le dices a un niño que te dibuje un cocinero, te lo dibuja gordo y con bigote, ¿no? Entonces empezamos un grupo de gente pues, a hacer mucho deporte, a prescribir salud, a intentar que la gente ya no es que haga una dieta, sino que coma con coherencia, que coma sus 5 comidas, que intente comer saludable, que si vas a un sitio y hay una bollería industrial, pues mira, cómete mejor un yogur o tómate una tostada o hazte algo que sea mucho más saludable que un simple bollo industrial que ni te aporta nada a nivel de nutrición y ni te aporta nada a nivel gastronómico, ¿no? Ahora, eso sí, si vas a un sitio y está, como digo yo, el cojo curasán, pues oye, ese hay que comérselo porque realmente te aporta cosas, ¿no? Pero yo estoy muy contento realmente de ver cómo la gente hoy por hoy ve al cocinero de otra manera y sobre todo que la gente quiera ser cocinero, a mí me parece que es fantástico. Sinceramente yo creo que la cocina española tiene que dar muchísima guerra por todo el mundo y que no va a ser una moda porque nosotros nos vamos a encargar de hacer una buena cocina basada en lo que sabemos hacer, nuestra tradición, nuestra materia prima y eso triunfa siempre. Yo soy corredor de fondo porque me encanta correr maratones y me encanta correr Ironmans y creo que las cosas hay que hacerlas despacito y bueno, entonces como buen corredor de fondo que soy, bueno no, corro. Pues si el tiempo decide que montemos más Sublimusions por el mundo, pues para nosotros será fantástico, será que hemos hecho las cosas bien.